Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones basada en el libro de los Salmos. Parece mentira, pero realmente ya estamos terminando este trimestre. Esta es la lección número 11. Así que parece que para mí el tiempo ha transcurrido muy rápido, pero así es. Antes de comenzar, como de costumbre, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre, Señor. Estamos delante de ti agradecidos por tus inmensas bondades, por la vida, la salud, por tu cuidado, Señor, por tu protección, porque eres nuestro pastor y porque cuida de nosotros a cada momento del camino. Señor, en este momento te pedimos, te rogamos que tu presencia esté con cada uno de nosotros, que tu Santo Espíritu, Señor, haga morada en cada uno, no solamente en mí, sino en cada persona que nos va a ver, que habla a nuestro entendimiento, Señor, que nos permita encontrar, profundizar aquellas cosas que tú tienes que decirnos esta semana. Te pido que bendiga a cada persona que nos ve, Señor, y que esta lección sea, como siempre, de una gran bendición para su vida. Te lo pedimos en el nombre, por los méritos de Jesús. Amén. Como decimos, esta es la lección número 11 y se titula El anhelo de Dios en Sión. Sión era un nombre que se le daba a Jerusalén. Y el salmo para memorizar está en el Salmo 84:4. Estos salmos son de los hijos de Coré. Esta gente eran los cantores de Jerusalén y dice: anhelo y ardientemente deseo los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aquí hay palabras que denotan realmente la profundidad de los sentimientos de estos, de estos salmistas por estar en la presencia del Señor. Más adelante vamos a ver o vamos a explicar por qué ellos realmente se expresan de esa manera. Era como, eh, o sea, era el deseo de estar en ese lugar sagrado que era el templo de Jerusalén. Dice, los cantos de Sión son himnos alegres. Este Salmo 84 es un himno, son himnos y magnifican la belleza de Sión, la soberanía de Dios, eran cantos a Dios, eran cantos al deseo, al anhelo, como vemos ahí, del que escribía, del que cantaba, estar en la presencia del Señor. A menudo alaban los méritos de la casa del Señor y expresan por el santuario que se encuentra en otros salmos. Este nada más no es el salmo que expresa ese anhelo, ese deseo. Hay varios salmos que el salmista expresa su deseo, su anhelo de estar en la presencia del Señor. Y esta gente experimentaron de primera mano lo que era la bendición de la casa del Señor, porque ellos eran los músicos del templo. Esto lo podemos encontrar en Primera de Crónicas 6:31 al 38. Y eran los guardianes también del templo, los músicos de Coré. ¿Qué hace que Sión sea una fuente de esperanza y gozo? Sión representaba la viva presencia de Dios entre el pueblo, así como así como del pueblo de Israel, pueblo elegido. Era el monte de Sión era el monte de Jehová. Era el refugio y bendición para todos los israelitas y dicen que para todas las naciones. Las bendiciones de Sión desbordan hasta los confines de la tierra. Como digo, no solamente la bendición era para Jerusalén, era para los judíos, sino que la bendición de Sión desbordaba para toda la nación. Porque las personas, la gracia del Señor, superan los límites de un lugar santo. Sión es el gozo de toda la tierra. Hay hay un versículo que dice, es muy bonito, que expresa, dice que ciertamente, es que me acaba de llegar a la memoria, ciertamente, déjeme ver, volverán a Sion. Buscarlo
para decirlo como esto es Salmo 51:11, dice, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre su cabeza, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Esto es Isaías profetizando que el pueblo iba a salir, iba a ser trasladado a Babilonia, pero que ellos volverían y cantarían en Sión. Eh, Sión para los judíos era realmente muy importante, como decimos, representaba la misma presencia de Dios. Y en la parte del domingo es, un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Ese deseo realmente debería ser así para nosotros. Cuán amables son tus moradas y no el templo como un simple edificio, sino que el templo representaba la morada del Altísimo. Cuando él dice aquí, en un día en tus atrios, o sea, fuera, los atrios era fuera del templo, era mejor que 1000 fuera de ellos. O sea, este salmista está expresando que aunque esté un poquito lejos, no, fíjense que no está en el templo, simplemente está en los atrios, pero para él es mejor eso que estar fuera de sus atrios. Y es que el templo representaba realmente la presencia de Dios. Ellos iban ahí a encontrar la chequina, que era la presencia del Señor. Era un lugar muy santo. Y aquí en el el Salmo 84 dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi carne y mi alma cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, esto es muy hermoso, y la golondrina nido para donde ponga sus polluelos, muy poético. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, y hay una bienaventuranza. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y fíjense que el salmista anhela, desea otra vez estar en la morada permanente del Altísimo. Y dice que es una presencia viva, hace que el santuario sea un lugar único, el santuario donde los adoradores pueden contemplar la hermosura del Señor, ver también, se sienten satisfechos en la casa del Señor. La felicidad es incomparable en la relación con Dios que consiste en alabarlo. Confiaré en Él. Comunión con los demás, o sea, ellos tenían, no solamente era estar en la presencia del Señor, sino que tenían comunión con los demás creyentes. Y en el Salmo 84, 5 al 12, no lo voy a leer todo, pero voy a repasar eso. Bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, en cuyo corazón está su camino, atravesando el valle de lágrimas, no cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, verán a Dios a Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Jehová, a Jacob, mira Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en tu rostro. O sea, eh, todo eso es una canción a estar en la presencia del Señor. Fíjense que las canciones del pueblo de Israel era como ellos veían a Dios, eran sus deseos, o sea, eran canciones muy profundas, eran canciones que mostraban realmente los sentimientos más profundos de lo que lo escribían y hablaban de esa relación que ellos deseaban tener con el Altísimo. Realmente era algo muy intenso, esa palabra la que yo uso, muy intenso. Dice que ellos esperaban el encuentro con Dios en el santuario y eso fortalecía la fe de los peregrinos. Era un viaje agotador, venían de diferentes lugares de Israel a juntarse al templo caminando y era un viaje agotador, pero sus fuerzas se renovaban cuando se acercaban al santuario, incluso cuando se alejaban fuera del santuario. Los hijos de Israel siguen llevando el sello del santuario al vivir una vida digna. Fíjense que los israelitas no iban como quizás nosotros cada semana al templo o varias veces, a veces varias veces por semana, y ellos iban, era unas pocas veces al año.
Ahora no sé si eran 3 o eran 5, o sea, en ocasión de las fiestas. Y algunos no iban a toda la fiesta, algunos meses iban a la que eran más importantes, por ejemplo, el día de la expiación. Vemos a Jesús cuando era niño, cómo fue con sus padres, cuando él se extravió, eh, que ellos hacían ese peregrinaje y la gente iba muy alegre, iba muy, o sea, era una festividad, era realmente un evento muy importante y era encontrarse con Dios. Fíjate que después Jesús dijo, cuando en su encuentro con la samaritana, ella le explicó que de dónde debían adorar, porque había una controversia si tenían que adorar en Jerusalén, donde estaba el templo, o tenían que adorar en otro lugar. Y Jesús le dijo que ya no había necesidad del templo, que no importaba dónde adoraba, porque Dios estaba en todas partes. Eso no quiere decir que no se vaya al templo, sino que esa centralización de Dios en el templo pues había cambiado un poquito. Eh, Déjeme ver, para indicar que las bendiciones del santuario, o sea, los peregrinos iban y regresaban a su casa, pero se llevaban la bendición del santuario y el sello era una vida que hablara del Señor. Lee Apocalipsis 21:3. ¿Qué esperanza plasmada en el santuario terrenal se nos revela aquí? ¿Cómo podemos siquiera imaginar cómo será esa experiencia? Esto es Apocalipsis 21:3. Y oí una voz del cielo que decía aquí que el tabernáculo de Dios está con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y el Dios mismo estará su Dios. O sea, hay unos versículos en Apocalipsis que dice que en el cielo, uno dice que habrá un santuario, un tabernáculo, otro dice que el tabernáculo será el mismo Dios. O sea, que no va a haber nada necesaria de un edificio, pero los expertos dicen que habrá algo, sí habrá un santuario. El lunes, oren por la paz en Jerusalén. Esto parece que muy contemporáneo, eh, porque ahora mismo hay conflicto allá en Jerusalén y entonces es algo que realmente ahora mismo se necesita. No solamente por Jerusalén o por Israel, sino por los países que están en conflicto. Eh, si terminó el conflicto, me perdonan, pero yo no veo mucha noticia. Eh, Ojalá que sí. Yo me alegré con lo que me decían, a casa de Jehová iremos, nuestros pies estuvieron dentro de sus puertas Jerusalén, Jerusalén que ha edificado como una ciudad que está unida entre sí, allá subirán las tribus, la tribu, o sea, esto muestra el peregrinaje que las tribus tenían para ir a Jerusalén y adorar en el santuario. Jerusalén era el centro de la vida de la nación, era la capital. Tenía el santuario, que era lo más, tenía, o sea, el edificio quizás más atractivo era el santuario, luego hicieron los palacios, los reyes, pero realmente el templo era el centro de la vida de Jerusalén. Eh, las sillas del juicio, dice, el testimonio dado a Jerusalén se refiere al santuario que a veces llamado el tabernáculo del testimonio. Las sillas o tronos dispuestas para juzgar representan el sistema judicial de Jerusalén. Por lo tanto, la peregrinación era el momento en que se podía obtener justicia, o sea, era el momento en que si los habitantes tenían algún caso que resolver, alguna situación, entonces iban y lo presentaban en ese momento que iban a adorar, o sea, era múltiple la visita, fíjense que cuando Eliseo quería pagarle a la tsunamita, por lo que ella había hecho por él, le dijo, ¿tú quieres que te recomiende ante el rey? ¿Quieres, o sea, recomendar ante el rey era que si ella tenía algún caso y pues y necesitaba el favor del rey, pues él lo podía recomendar, eso era lo que pasaba allí. Y el Salmo 122, 6 al 9 dice, pedí por la paz de Jerusalén, sea prosperado los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré, yo la paz sea contigo, porque por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré el bien.
La oración por la paz de Jerusalén invoca la bendición de Dios sobre la ciudad y los habitantes y une a los fieles haciendo que la paz se extienda entre ellos. Era muy importante la paz. Jerusalén era la ciudad de paz. Si existe la paz entre Dios y su pueblo y entre los hijos de Israel, así la oración por la paz de Jerusalén transmite al pueblo que para Dios, que el pueblo que debe vivir en paz. Y en paz Jerusalén iba a prosperar. Era una oración por el bienestar del país, vamos a decirlo. Y unido, o sea, el país unido iba a poder vencer, iba a poder proclamar las buenas nuevas de la paz y la salvación al mundo. Orar por la paz de Jerusalén es un privilegio, pero ahora Jerusalén ya no es aquella ciudad que está en el Medio Oriente, sino que Jerusalén ahora es el mundo entero, o sea, no solamente Jerusalén, sino es orar por la paz del mundo entero. Y vamos a ver más adelante que la paz no necesariamente tiene que ser ausencia de problemas, ausencia de guerras. Y en la parte del martes, el hogar de todas las naciones, y vamos a ver el Salmo 87. Jerusalén se supone que era el centro espiritual de la nación y debía ser el centro espiritual de todas las naciones. ¿Qué hace de Sión un lugar apreciado? Porque Sión es tan apreciado. Salmos 87, 1 al 2. Su cimiento está en el monte santo, ama Jehová las puertas de Sión más que todas las muradas de Jacob. Realmente lo que hacía preciosa Sión era que, como dijimos ahorita, era la morada del Altísimo. El Salmo 87 es otro himno, fíjense que de los hijos de Coré, los cantores, especialmente elegida y amada por Dios. Los cimientos del templo de Dios están en el monte de Sión. El templo Sión alzará sobre todos los montes, lo que representa la supremacía soberana del Señor sobre el mundo. Dios ama las puertas de Sión más que todas las habitaciones de Jacob. Lo que expresa la superioridad de Sión, o sea, Sión era el pueblo especial sobre el lugar especial, el monte de Sión era el lugar especial sobre otros lugares y era realmente porque ahí estaba la presencia del Señor. En Salmo 87, 3 al 7, y Sión se dirá, este y aquel ha nacido en ella, y el Altísimo mismo lo establecerá. Jehová cantará al escribir a los pueblos. Este nació allí, y los cantores y los tañadores en ella dirán, todas mis fuentes están allí. La gloria de Sión atrae a todas las naciones hacia Sión. Fíjense que en los tiempos de Jesús y más adelante, como los judíos habían sido dispersos y otros lugares se iban y hacían peregrinación a Sión, cuando Pedro predicó aquellos sermones, había mucha gente que venían de otros países, aunque eran judíos, como digo, eran los judíos que habían sido diseminados, que se habían sido esparcidos y otras personas que se habían convertido al judaísmo y ellos iban al templo de varios lugares. Por eso Sion o Jerusalén era como la ciudad el centro espiritual del mundo judío. Dice, la gloria de Sión atrae a todas las naciones hacia Dios y así la frontera del reino de Dios se extiende hasta incluir todo el mundo. El Salmo 87 apunta a la salvación no solamente de los judíos, sino de los gentiles y su unión a la iglesia mediante el ministerio redentor de Cristo. La descripción que hace el Salmo de la prosperidad de Sión nos une, nos recuerda a Daniel, el reino de Dios convertido en un enorme monte, y la parábola de Jesús sobre el monte de Sión se convierte en un enorme árbol que acoge a todas las aves del cielo. Eso es Mateo 13:32. Eso es realmente un simbolismo.
La buena disposición de Sión de adoptar a los pueblos, de qué manera encuentra el cumplimiento del evangelio de predicar. O sea, cuando Sión acoge todos los pueblos, ahí comienza a diseminarse el evangelio a todas las partes del mundo. Así que Sión era, como vuelvo y digo, era un centro espiritual y de ahí la gente iba y llevaba lo que aprendía a sus lugares donde ellos vivían. Y la parte del miércoles dice seguridad y paz en Sión. Y este es el Salmo 46. Y este salmo, todos estos salmos son de Coré, son de los cantores. Y dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto asilo en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y aunque se traspasen los cielos al corazón de la mar. Aunque bramen y se turben las naciones y tiemblen los montes a causa de su braveza, dice que porque la razón de todo eso es que Dios está en medio de ella y no serán conmovidas. Eh, el Salmo ofrece una vívida de descripción de un mundo en crisis que retrata con imágenes. O sea, la descripción que el Salmo 46 da de lo que está pasando no es una, no es una descripción de algo pacífico. Fíjense que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar. O sea, ahí hay caos. Es una descripción de caos. Y realmente dice la imagen de las aguas turbulentas suele representar las naciones rebeldes y los diversos problemas que los impíos causan en el mundo. Eh, en un mundo sin el conocimiento de Dios, porque Dios está en medio de ello y donde abunda la paz. Sin embargo, o sea, aquí se está describiendo un mundo que está rechazando a Dios sin el conocimiento de Dios, o quizás creen en Dios, pero no tienen, o sea, no conocen a Dios. Y eso trae que haya tribulaciones, haya problemas. Y en medio de su pueblo, donde Dios mora, aunque haya tribulaciones, aunque haya problemas, hay paz. O sea, que sin embargo, aunque el mundo los rechaza, Dios no abandona al mundo. Y aquí nos habla de una paz que no quiere decir que haya ausencia de problemas o ausencia de tribulaciones, sino que a pesar de los problemas, a pesar de las tribulaciones, realmente hay paz en el corazón y la razón simplemente que Dios está en ello. En otras palabras, sin importar las malas condiciones, la presencia de Dios está allí en el mundo y podemos esperar esperanza y aliento del conocimiento de esta verdad fundamental. El Señor es nuestro refugio, es la fuente de paz y seguridad. Fíjense que no es la situación que nos rodea lo que nos da la paz y la seguridad, sino el hecho de que Dios está con nosotros es lo que nos da esa paz y esa seguridad. Esto demuestra que la paz no es resultado de la ausencia de pruebas, sino el don de Dios para los hijos que confían en Él. Fíjense que no son para todos, sino para aquellos hijos que confían en Dios. Dios le da esa paz a pesar de que haya pruebas y tribulaciones. Fíjense que hace unos días estaba hablando de eso mismo, de las pruebas, y mencionaba al apóstol Pablo, que Pablo y Silas, en el momento que estaban en aquel calabozo en Filipos, ellos no estaban realmente, la situación de estos dos hombres no era, no voy a decir que no era la mejor, era una situación increíblemente adversa. Heridos por 39 azotes en un calabozo frío, oscuro, amarrados de manos y pies contra la pared, y aún así ellos sentían paz y esa paz los llevó a cantar y alabar a Dios. Eso es una experiencia más allá. Esto es, ahí esa gente estaba viviendo realmente en el espíritu, algo que es incomprendible para el hombre natural. El hombre natural, cuando siente dolor, cuando está en situaciones difíciles, la reacción natural es
a sentir todo menos paz. Pero cuando el hombre está en Cristo, el ser humano, y cuando digo el hombre, digo el ser humano está en Cristo, a pesar de todo lo que pueda pasar alrededor, el ser humano está en paz. Eh, y dejará Dios al mundo a merced de su destrucción y de sus destrucciones adversas para siempre. La respuesta sabemos que eso es no. Salmo 46 dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Aquí el panorama comienza, si comienza esta descripción, comienza a ser cada vez eh, más, vamos a decir, más problemática. Se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros a pesar de de toda esa turbulencia. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. O sea, la tierra está en turbulencia, en destrucción, pero el que cree en Jesús, el que confía en Jesús, en Dios, Dios es su refugio. Y aquí nos termina diciendo, está quietos y sabed que yo soy Dios, seré enaltecido entre las naciones y seré enaltecido entre los pueblos. Y aquí nos dice, vuelve y repite que nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios responde con tal grado de disgusto a su palabra que había creado la tierra, que ahora hace que la tierra se derrita. El mismo creador hace que la tierra se derrita. Esto me recuerda una descripción que me parece que está en Pedro sobre lo que pasará al final de los tiempos. Dice que los elementos serán consumidos en el fuego. Eh, Me parece que hay una asociación entre estos dos versículos. Observa que Dios extiende la paz desde Sión hasta los confines de la tierra. Dios hará cesar la guerra y extinguirá los instrumentos de destrucción que las naciones han utilizado para traer opresión al mundo, pero eso será al final de los tiempos. Esta es la gran esperanza que debe tener cada cristiano. Que esto se verificará después de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo aprenderemos a tener paz y a confiar en Dios en medio del mundo que efectivamente tiene tal agitación? Eh, Eso se logra a través de la fe. Esa paz se logra cuando confiamos en Dios y cuando creemos que Dios está con nosotros. Hay una cita de el eh, el discurso maestro de Jesucristo que dice que a veces cuando la persona está o estamos tan afligidos que no podemos percibir la presencia de Dios, es cuando Dios está más cerca de nosotros y Él agarra y Él toma nuestra mano y nos guía y nos pone muy cerca de su corazón. Eso se puede solamente, aun cuando dice que aun cuando el corazón está dolido, está quebrantado, Dios hace eso. Y eso solamente lo podemos experimentar si abrimos y vemos con los ojos de la fe, porque con los ojos físicos no podemos ver eso. Para eso se necesita fe. A los que confían en el Señor se compara con el monte de Sión, símbolo de firmeza y fortaleza. La magnífica vista de las montañas que rodean la ciudad de Jerusalén inspiró al salmista a reconocer la certeza de la protección divina. A diferencia de los montes dominados por los impíos que son zarandeados y los mares, la impresionante durabilidad del monte sobre él se asenta, inspira una profunda confianza. Hay confianza porque Jehová está en su santo monte. La confianza en la protección de Dios hace que una más ante la dolorosa realidad que el mal, o sea, ante la dolorosa realidad del mal, la presencia de Dios realmente es una fuente de esperanza y una fuente de refugio. Dice inamovible como el monte de Sión. Dice que Dios está en medio de ello y que no será conmovido. En Salmo 125, 3 al 5, Salmo 125, 3 al 5.
Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de lo justo, no sea que se extienda a los justos su mano a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos de corazón, más a los que se apartan por sus perversidades. Jehová los llevará con lo que hacen iniquidad, y la paz sea sobre Jerusalén. Otra vez, ahí el salmista o los salmistas, esto es un canto, están pidiendo la paz para aquellos que hacen la voluntad de Dios. Los hijos de Dios pueden sentirse desanimados por el éxito de los impíos. Eso lo vimos en los otros salmos, Salmo 73. O tentados a seguir sus caminos. Eso lo hablamos, como a veces cuando se ven que los que hacen maldad pues triunfan, puede ser una tentación. El Salmo dice que los salmistas envidiaron por un momento, porque en el mismo Salmo dice que ya eso se pasó, pero puede haber una tentación a seguir el camino si le está dando buenos resultados. El Señor es justo y buscará a quienes persistan en su rebeldía, justo con los pecadores impenitentes. Este es un llamado al pueblo de Dios para que permanezcan inconmovibles como el monte de Sión, que es inconmovible, la fe y la confianza en el Señor, del modo que el monte de Sión es su refugio. Aun cuando no entendemos la cosa, podemos seguir confiando en la bondad de Dios. Créanme que la fe no es entender todo, no es saber todo, igual que la confianza. Fíjense que la confianza en el plano personal, cuando uno le tiene confianza a una persona, confianza no es saber todo sobre una persona, ya eso no sería confianza. Ya eso sería ver por vista. Confianza es, a pesar de no saberlo todo, uno confía, uno elige darle la confianza a esa persona. Claro, quizás uno observa si puede hacer esas excepciones con cierta persona. Hay personas con las que eso no se puede hacer, pero si ya usted verificó que esa persona es confiable, pues puede poner su confianza, aunque no sepa todo de esa persona. Lo mismo que pasa con Dios. Ya nosotros verificamos que Dios es un Dios confiable, aunque no lo entendamos todo, aunque no sabemos todo, aunque no sabemos lo que está pasando detrás del telón. Como yo digo, nosotros por la fe decidimos confiar en Dios, por la fe y por la palabra escrita, porque la fe se basa en la palabra escrita. La fe no es un sentimiento, la fe realmente es una convicción de lo que dice la palabra de Dios se cumplirá en nuestra vida, en cada etapa que vivamos, por difícil que ésta sea. Dice aquí este llamado al pueblo de Dios para que permanezca inconmovible en la fe y la confianza, el mismo modo que el monte de Sión es su refugio inconmovible. Es decir, aun cuando no entendamos las cosas, podemos seguir confiando en la bondad de Dios. Eso es fe y eso es confianza. La entrada del pecado, la encarnación de Cristo, el nuevo nacimiento, la resurrección y muchos otros asuntos que presentan en la Biblia son misterios demasiado profundos para que la mente humana los explique o incluso lo comprenda plenamente. O sea, esas cosas las entendemos y las creemos por la fe, porque nunca nadie vio a Dios, sino que nosotros lo creemos por fe y creemos en todas esas, en el nuevo nacimiento, en la resurrección y en muchos otros, lo creemos por la fe. Pero no tenemos razón para dudar de la palabra de Dios porque no podemos entender los misterios de su providencia. Hay muchos misterios como su encarnación, el misterio del pecado, hay muchas cosas que nosotros todavía no entendemos, quizás no vamos a entender porque nuestra mente es muy finita, pero aún así debemos confiar en Dios con lo que ya sabemos, basado en lo que ya sabemos. Por todas partes se presentan maravillas que superan nuestra comprensión. Deberíamos sorprendernos de que también en el mundo espiritual encontramos misterios que no podemos sondear. La dificultad reside únicamente en la debilidad y la estrechez de nuestra mente humana. O sea, no es porque las cosas no pasen, no es porque las cosas están ahí, sino que nuestra mente es muy pequeñita y créanme, cada vez la estamos empequeñeciendo más.
Cada vez nuestra habilidad para entender las cosas espirituales es menos. Eso yo me está dando cuenta. Nosotros a veces estamos hablando temas espirituales y se entienden en el plano material, no en el plano espiritual. Cada vez estoy mirando eso más. Deberíamos sorprendernos de que también en el mundo espiritual encontramos misterios que no se pueden sondear. Esto lo estoy repitiendo. Estas citas están en el Camino a Cristo, la página 108, porque dice, Dios no ha dado la escritura suficiente en prueba de que estas son de carácter divino y no debemos dudar de la palabra porque no podemos entender todos los misterios de su providencia. Vuelvo y digo, aquí entra la fe. Y aquí entra la confianza en creer lo que ya sabemos, con lo que ya sabemos creer con eso. Porque creer no es simplemente creer por emoción, sino que nuestra creencia debe estar basada en el estudio de la palabra. Dice que la fe viene por el oír o por estudiar la palabra de Dios. En ese tiempo era oír porque no había muchas palabras escritas, se leía. Entonces la palabra escuchaba, pero ahora nosotros podemos escuchar, podemos estudiar y tenemos más herramientas. Y ya para finalizar en la parte del viernes, dice, los cantos de Sión suponen un compromiso absoluto de mantener enfocado en Sión y en la esperanza viva en el reinado soberano de Dios que te representan, que muchas bendiciones del santuario de Dios se experimentan en esta vida, la esperanza y la plenitud en la vida y en el gozo del Señor todavía se prestan en el futuro. Muchos hijos añoran con lágrimas la acción celestial. Recordar acción implica no solamente un pensamiento ocasional, sino un interés deliberado para vivir de acuerdo al Dios vivo. Por eso entonar los cantos conlleva la apasionada resolución de mantener viva la esperanza en la restauración del reino de Dios. Allí los mentes inmortales reflexionarán con deleite inagotable en la maravilla del poder creador, en los misterios del amor redentor. Allí no habrá un enemigo cruel, engañador para atentar olvidando a Dios. Todas las facultades serán desarrolladas. Esas facultades que tenemos debilitadas por el pecado van a ser desarrolladas a su máximo y ahí podemos entender todos los misterios que ahora no entendemos. La adquisición de conocimiento no cansará la mente ni agotará la energía. Seremos a todo dar. Podrán llevarse a cabo mayores empresas. Podemos admirar nuevas verdades, comprender nuevos objetivos que agudicen las facultades de la mente, el alma y el cuerpo. O sea, el cielo no va a ser un lugar como ponen por ahí, aunque eso no sería aburrido, ya nuestra mente serían transformadas, pero el cielo será un lugar de acción, será un lugar de aprendizaje, será un lugar de trabajo, será un lugar de movimiento realmente. No será sentado en una nube a tocar arpa, como dicen, sino que habrá muchas actividades que hacer, muchísimas. Esa será la vida por la eternidad. El compromiso de no olvidar a Sión es su promesa implícita de los peregrinos a Sión, de que nunca aceptarán este mundo como su patria, sino que esperarán cielos nuevos y tierra nueva. Por ende, salmos de Sión pueden ser entonados por los creyentes de todas las generaciones. O sea, aunque ya no esté un Sión como un monte, como en Jerusalén, ahora Sión es todo el mundo y ahora la Sión que esperamos es en el cielo, donde ahí sí es verdad que podremos contemplar o podemos estar en la presencia ahora sí del Dios cara a cara, como lo hacía Moisés. Así que esa es la esperanza de esta semana. Ciertamente los redimidos volverán a Sión, volverán cantando y nosotros ciertamente dice que el monte de Sión no será conmovido. Ciertamente nosotros volveremos a Sión, oiremos a Sión. Eh, Así que esa es la esperanza, tener fe y confianza, tener paz en medio de los problemas
y para eso se necesita fe y confianza en Dios. Y ya no tenemos que ir a un templo, sino que la presencia de Dios está donde quiera que nosotros estemos. Ahí la podemos buscar, así que nosotros podemos vivir en la presencia del Señor, no solamente cuando se va al templo, sino siempre. Sin más, yo me despido esperando que nos podamos ver la próxima semana, si así Dios lo permite. Oremos. Señor, te agradecemos porque tú nos das tu paz en medio de los problemas, en medio de las dificultades de este mundo, aunque bramen y se turben las naciones, Señor, tú estás en medio de ellas y no será conmovida. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, la cual aguardamos con paciencia hasta la aparición tuya en gloria, donde entonces viviremos en Sión, la Sión celestial, donde no habrá muerte ni dolor ni clamor, porque ya todo pasó. Y ahora sí viviremos en tu presencia. Señor, gracias por esa hermosa promesa. Te pido una bendición especial por todos los que nos ven. Que tengan una semana, Señor, de paz, aún en medio de las tormentas y las pruebas de la vida. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si Dios lo permite.